Sustrayendo H. Economía. En este video te enseñaremos a realizar el estado de flujo de efectivo. Así que lo primero que vamos a hacer es el rótulo principal. Y lo primero es el nombre de la empresa, Sustrayendo H CA. De segundo tenemos el nombre del estado financiero, que en este caso es el estado de flujo de efectivo. El periodo que pertenece, 2018, y déjame colocar acá que es en millones de pesos. A ver, déjenme arrojarles un poco de luz. El estado de flujo de efectivo de la empresa utiliza la información del estado resultado y del estado de situación financiera para poder determinar cuánto efectivo ha generado la empresa y a qué lo ha asignado durante un periodo de tiempo dado. Este estado financiero se divide en tres secciones: actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Y recuerden, si necesitan ayuda, no duden en contactarnos a través de nuestro Instagram, nuestro Facebook o también a través de WhatsApp, ¿vale? Las actividades de operación se analizan estudiando las variaciones del activo circulante, el pasivo circulante y el estado resultado. Las actividades de operación comienzan con las utilidades netas de la empresa, que serán 1050, que están justo acá, en el resumen del estado resultado. Luego sumamos el monto de la depreciación, 1050. Y esto es debido a que este gasto de la depreciación no representa una salida de efectivo. A ver, cuando calculamos la utilidad neta acá en el estado resultado, deducimos la depreciación, pero la depreciación no es un gasto real. Y en efecto, es por eso que cuando queremos determinar la cantidad de efectivo que ha generado la empresa, se suma a la utilidad neta, ¿vale? Ahora vamos a analizar el cambio en el activo circulante. Las inversiones temporales aumentaron 175 millones de pesos durante el 2018. A ver, en el 2017 el saldo era de 525 millones de pesos y en el 2018 700 millones de pesos. Es decir, que el aumento es de 175 millones. Y esto está implicando una salida de efectivo para la empresa. Y es por ello que se representa con el signo menos. Menos 175 millones. Y en general, cada vez que el activo aumente, el efecto en el flujo de efectivo será negativo. Y por el contrario, si los activos disminuyen, el efecto en el flujo de efectivo es positivo. Las cuentas por cobrar pasan de 2.100 millones a 2.450 millones. Esto implica un aumento de 350 millones. Y el efecto aquí es negativo. La cuenta de inventario pasa de 1.750 millones en el 2017 a 2.170 millones en el 2018, es decir que aumentó 420 millones. Y su efecto aquí es negativo. Ahora vamos a analizar el pasivo circulante. Y es que las cuentas de pasivo tienen un efecto contrario a lo que estábamos haciendo con las cuentas de activo. A ver, cada vez que una cuenta del pasivo aumente, el efecto en el flujo de caja es positivo. Y si disminuye una cuenta del pasivo, baja el flujo de caja, es decir que se registra como negativo. A ver, las cuentas por pagar pasaron de 700 millones en el 2017 a 875 millones en el 2018, por lo que aumentó 175 millones. Así que tenemos cuentas por pagar por 175 millones. Se incrementa en el flujo de caja. Los giros por pagar aumentaron 350 millones. Pasivos acumulados por pagar aumentaron otros 350 millones. Ahora vamos a determinar el efectivo proveniente de las operaciones. Así que déjame trazar una línea por aquí y sacar mi calculadora. Ok, tenemos 1050 más 1050 menos 175
menos 350 menos 420 más 175 más 350 más 350, y esto va a ser igual a 2030. Así que el efectivo proveniente de las operaciones es 2030 millones de pesos. El segundo grupo de actividades son las actividades de inversión, y para ello se analiza los activos fijos de la empresa. Nótese que hubo un incremento de 700 millones en la cuenta de maquinarias y equipos, por lo que el efecto en el flujo de efectivo es negativo. La depreciación acumulada no se considera, puesto que ya ha sido incluida en las actividades operativas. En cuanto a la cuenta terrenos, no hubo variación en el 2018. Así que tenemos que el efectivo utilizado para la adquisición de activos fijos va a ser igual a 700 millones. Y finalmente se encuentran las actividades de financiamiento. Estas se analizan con el rubro de pasivos a largo plazo y las cuentas patrimoniales. En el caso de nuestra empresa, Sustraendo HCA, se registró un incremento en su deuda a largo plazo de 525 millones, por lo que lo sumamos al flujo de efectivo. 525. Ahora podemos ver que el capital social y el superávit de la empresa no experimentaron variación. Por lo tanto, no impactan el flujo de efectivo. Sin embargo, si hubieran aumentado, se sumaría la variación al flujo de efectivo. De lo contrario, se restaría. A ver, las empresas suelen otorgar dividendos a sus accionistas cuando se tienen utilidades. Lo que no se reparte permanece en la empresa en forma de utilidades retenidas. Así que para calcular los dividendos del año 2018, tenemos la siguiente ecuación. Tenemos que los dividendos del 2018 van a ser igual a la utilidad retenida del 2017 menos la utilidad retenida del 2018 más la utilidad neta del 2018. Así que vamos a sustituir los valores. Tenemos que los dividendos del año 2018 van a ser igual a 2.100 millones menos 1.750 millones más 1.050. Así que los dividendos van a ser igual a 1.400. Y los dividendos del 2018 van a ser igual a 1.400. 1.400 millones de pesos. Así que tenemos que el efectivo proveniente del financiamiento va a ser igual a 525 menos 1.400. Y esto va a ser igual a menos 875. Ahora déjame sacar mi calculadora. Y tenemos 2.030 millones menos 700 millones menos 875. Y esto va a ser igual a 455. Déjame escribirlo por acá. El flujo de efectivo neto va a ser igual a 455 millones. Y para comprobar que esto está ok, vamos a sumar el efectivo al inicio del periodo, que es este que tenemos por acá. Y esta suma de acá debe darnos el efectivo al final del periodo. Vamos a ver. Tenemos 455 millones más 175 millones. Esto va a ser igual a 630 millones. ¿Y qué crees? Esto está ok. Y bueno, de esta forma hemos acabado. Si necesitas ayuda personalizada, tienes que ver este video. Y si eres estudiante y necesitas una fuente de ingresos, entonces tienes que ver este otro video. Y por otro lado, en la descripción del video te estaremos dejando una guía con ejercicios resueltos. Y recuerda que una buena forma de agradecernos sería dándole me gusta, comentando, compartiendo y suscribiéndote a nuestro canal.